Gracias y paz, que el Señor les bendiga. ¿Eh? Gracias y paz. Bueno, estamos acá para seguir con el discipulado de la mente de Cristo. ¿Mm? Ya estamos en la unidad 11, en el día 2. Estamos bastante avanzados, ya queda nomás la unidad 12, así que estamos contentos de poder seguir avanzando, en este discipulado. Nuestro hermano nos va a dirigir, pero yo voy a tener una parte y siempre haciendo mis aportes. ¿Eh? Te dejo, hermano. Amén, amén. Vamos a apagar las cámaras para que no se nos ponga lento el internet. Vamos a empezar a proyectar nuestro material. Ahí está. Día 2. Día 2 de esta unidad que tenemos ahora. El carácter y la conducta de santidad. Vamos a ver, vamos a leer el versículo de hoy, el nombre de Cristo para hoy y la oración. La meditación de hoy, o sea, los versículos dicen, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios? Procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles, en paz. Esto está en 2 de Pedro 3, 11 y 12 y 14. El nombre de Cristo para hoy, Santo de Dios. Lucas 4:34. Y la oración para comenzar la lección dice, Santo de Dios, tú vendrás otra vez y juzgarás al mundo. Ya nos has dicho que el mundo impío será destruido por el fuego. Como eso es cierto, quiero llevar mi vida en santidad, piedad y pureza. Anhelo tu venida, Señor Jesús. Permíteme vivir una vida ejemplar hasta que vengas. Amén. Una oración muy poco común que los cristianos hacen o hacemos de decir esas palabras, pero es una oración muy correcta. Así que vamos a ver el tema de hoy, que es la santidad, como ya hemos visto. Empezamos leyendo este primer párrafo. Dice, los hombres de la Biblia vieron, la santidad de Dios y reaccionaron con terror. Dios le dijo a Moisés que se quitara los zapatos en presencia de la santidad y Moisés escondió el rostro. Eso está en Éxodo 3, del 5 al 6. No vamos a leer porque esa historia ya la sabemos, que fue cuando Moisés fue llamado de la salsa ardiente. Entonces, aquí empieza diciendo que Dios tiene un atributo llamado la santidad y los hombres que tuvieron contacto con Dios reaccionaron con terror. O sea, la presencia santa de Dios provocaba terror en ellos. Sigue diciendo, cuando vio la santidad de Dios, Isaías gritó, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos. Eso está en Isaías 6:5. También Isaías tuvo su visión de celestial de parte de Dios y se vio indigno delante de la presencia de Dios, porque era tan santo el trono de Dios y él mismo, que él de una vez se acordó de sus pecados, que era inmundo de labio. Entonces, la santidad de Dios tiene ese efecto en el ser humano. Sigue diciendo, cuando se dio cuenta del imponente poder de Jesucristo, Simón Pedro suplicó, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Eso está en Lucas 5:8. Donde también Pedro eh, vio la virtud de Jesús, de que él tenía el poder incluso para hacer que esos peces fueran capturados en una circunstancia desfavorable como era de día. De día no se puede capturar muchos peces, pero era de noche realmente. Pero como Jesús tiene el poder de hacer lo imposible y Pedro se dio cuenta, dijo, este es un hombre santo, es el Hijo de Dios. Y él dijo una vez, yo soy pecador, no puedo estar contigo, tu santidad es demasiado grande. Entonces ya vamos viendo cómo es la santidad de Dios, es que separa lo malo de nosotros de Él, que es sumamente santo y justo y bueno. Entonces sigue diciendo, cuando usted entra en la presencia del Dios Santo, su indignidad y su condición pecaminosa serán evidentes. Así que una primera cosa que podemos llevarnos de esto que hemos leído es que Dios es santo de forma absoluta
y nosotros no lo somos. Entonces, nosotros, aunque nos hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos aceptado a Jesucristo y hemos sido perdonados, tenemos un nivel de santidad, pero aún así, la santidad de Dios es mayor que la de nosotros. Entonces, quedamos en evidencia delante de tan santo que es Dios. Por lo cual, ninguno de nosotros puede decir que, yo soy santo, tan santo como es Dios. No, Dios siempre va a estar por encima de nosotros. Y nuestra condición de pecado será evidente cuando estemos en la presencia de Dios. Claro, eso no es una excusa para yo decir, yo soy pecador y siempre seré pecador delante de Dios. No, porque Dios quiere que avancemos en el camino de la santidad y que seamos cada vez menos pecadores, porque no se puede ser santo y pecador a la vez. O somos santos, apartados de pecado, o somos pecadores. Ahora, como santos que estamos todavía en este mundo, podemos fallar, podemos pecar, pero eso no tiene que ser un hábito en nosotros, estar pecando todos los días, porque ya hemos muerto a esa vida. Así que hay que entender la santidad de esa forma también, que, que Dios es santo, sí, pero nosotros también estamos llamados a la santidad. Vamos a leer las características de la santidad que pone aquí el autor. Nos dice pureza. Uno de los más impresionantes atributos de la santidad es la pureza. Apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid en medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová. En Isaías 52:11. Hasta los enemigos de Jesús elogiaron un aspecto de su pureza cuando dijeron, mientras trataban de atraparlo con preguntas maliciosas, Maestro, sabemos que no haces acepción de personas. En Lucas 20:21. ¿Cómo pudo Cristo ser tan puro que hasta sus enemigos tuvieron que reconocerlo? Por su amorosa devoción a la dirección de su Padre. La pureza es una característica de la santidad, pero la pureza de Jesús es el resultado del amor a su Padre. Muy bien. Entonces, la pureza es una característica de la santidad. La persona que es santa debe ser pura, o sea, no debe estar contaminándose con cosas inmundas, es decir, pecado. Eso es lo que queremos decir. Entonces, si nosotros queremos ser santos y si lo somos, si somos cristianos, tenemos que también ser puros. No podemos andar con mentiras, no podemos andar con doble ánimo, porque ya se va la pureza. Porque ¿qué es la pureza? Algo que tiene su esencia pura. Si yo tengo, por ejemplo, una leche, por ejemplo, le echo agua, ya no es pura la leche, ya hay agua, ya hay una mezcla. Entonces, la pureza es que seamos una sola cosa. Somos cristianos, somos cristianos y ya, no podemos estar creyéndonos que somos del mundo. Entonces, esa es la cualidad que tenemos que cultivar, la pureza. Dice, ¿cuál es una de las características de la santidad? La pureza. Su primera palabra define qué es la pureza. Ya lo hemos dicho. La pureza es no libre de contaminación, libre de mezclas. Y en este caso, de pecado. O sea, no podemos estar con un pie en la iglesia y otro en el mundo. Como que yo soy cristiano, sí, pero déjame ver esta serie de violencia y de sexualidad. No, no puede ser, porque ahí ya no hay pureza. Ahí ya hay una mezcla. Entonces, esa es la pureza que tenemos que practicar. Vamos ahora a ver la piedad. Dice piedad. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día del Señor? En segunda de Pedro 3:11 y 12, que ya lo leímos al principio. Se puede ver la piedad de Jesús en la reverencia de su conducta majestuosa durante su juicio. Mientras los sacerdotes lo acusaban mucho, es decir, presentaban contra él muchas acusaciones, Pilato trató de conseguir que Jesús respondiera a sus acusadores, mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Ese pasaje está en Marcos 15, que estamos leyendo ahí. Este es solo uno de los 4 magníficos silencios en el juicio de Jesús. Los silencios fueron una consecuencia de su dignidad y reverencia. Sin embargo, cuando Jesús respondía, lo hacía con agilidad mental y sus respuestas eran apropiadas.
Ahí están varias respuestas que el Señor Jesús daba o dio en ese juicio que le hicieron. En Mateo, Lucas y Juan, Jesús permaneció callado durante cuando la ocasión lo requería. Cuando lo exigieron otras ocasiones, dio respuestas inmediatas y apropiadas. ¿Cómo pudo mostrar tal dignidad y serenidad que hasta un gobernador pagano se asombró? A lo largo de su vida, incluso durante el arresto y los juicios, Jesús mostró una reverencia amorosa por su Padre. En los juicios de Jesús vemos su dignidad, reverencia y piedad. Le respaldaba un amor constante. Es decir, el Señor no se dejaba llevar por algún momento, sino que estaba siempre pensando en el Padre, pensando en cómo agradar al Padre. Y él sabía que entrar en discusiones infructuosas con estos sacerdotes y con esos escribas, acusándole, porque el Señor sabía que como quiera lo iban a crucificar, por más que él hablara y se defendiera. Entonces él también estaba obedeciendo al Padre, porque él estaba ahí por obediencia al Padre. Entonces, ¿para qué iba a ponerse a pelear y a discutir? No. Entonces, la piedad es eso, un amor tan grande por el Padre, que no importa lo que nos estén haciendo, nos estén diciendo, tenemos que mantener esa dignidad, mantener esa compostura de que estamos obedeciendo al Padre. Entonces Jesús tenía esa piedad, ese amor tan grande por el Padre. Entonces dice, ¿cuál es la segunda característica de la santidad? La piedad. Sus propias palabras definen la piedad. Es un amor por las cosas de Dios, por las cosas del Padre, que nos lleva a actuar de manera que quizá el otro no se la espera. Como Jesús actuó así después que lo estaban abusando, actuó sereno, hizo silencio. Y entonces Pilato se asombró porque decía, pero ¿por qué no se defiende? Es que la piedad que él tenía era tal que decía, yo voy a amar al Padre primero que a mí mismo incluso, no me voy ni a defender. Entonces eso podemos aprenderlo también de la vida de Jesús. Vamos ahora con gloria, otra característica. Dice, la santidad también es gloriosa. Moisés preguntó, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Éxodo 15:11. También lo vimos hace poco en nuestros estudios de Éxodo, nuestro video de Éxodo, esas palabras del cántico de Moisés. Entonces, ¿qué decía Moisés ahí? Saltaba a Dios por toda su maravilla que él hacía, porque acaba de abrir el mar rojo. Sigue diciendo, Jesucristo glorificó a su Padre. Al final de su vida, Jesús oró, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. En Juan 17:4 dijo eso el Señor al Padre. Ya hemos visto varias veces que Jesús siempre buscó la gloria de su Padre. En todo lo que hizo, Jesús practicó una exaltación amorosa de su Padre. Una vez más, en la santidad de carácter vemos el amor entre bastidores, obrando para producir santidad. Es decir, si somos santos, ¿qué va a pasar en nuestra vida? Vamos a darle la gloria a Dios, al Padre. ¿Por qué? Porque Él es la fuente de la santidad. Entonces, nadie que quiera ser santo puede tratar de atribuirse la gloria para sí mismo. No, la gloria toda se la merece el Dios Padre nuestro, Jesucristo, el Espíritu Santo. Entonces, a Él, el Dios uno, único, que tiene tres personas, es toda la gloria. Entonces, el que es santo le dará la gloria siempre a Dios, como Jesús se la dio al Padre mientras estuvo en la tierra. ¿Cuál es la tercera característica de la santidad? La gloria. Ahora dice que lea el Salmo del 111, de 1 al 9, a continuación, y encierra un círculo las palabras relacionadas con santidad y amor. Bueno, vamos a estar leyendo. Dice, alabaré a Jehová con todo el corazón en la compañía y congregación de los rectos. Entonces, alabar a Dios es un acto de santidad, porque lo estamos poniendo por encima. Entonces, y con todo el corazón, yo diría que es un acto de amor, porque estamos ahí entregando todo ahí. Grandes son las obras de Jehová, buscada de todos los que las quieren. Pues es una expresión de alabanza. Grandes son las obras de Jehová, de la santidad, dándole la gloria a Jehová.
Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Otra expresión de santidad, de darle la gloria a Dios. Gloria y hermosura es su obra, lo que Él hace, y su justicia. También estamos alabando eh, la característica de la justicia que tiene Dios, que permanece para siempre, que no pasa. O sea, ahí también, ahí se ve la santidad. Ha hecho memorables sus maravillas. Clemente y misericordioso es Jehová. Ahí está, otras características que hacen que a Dios sea exaltado. Ha dado alimento a los que le temen, para siempre se acordará de su pacto. Ahí también, Él da a los alimentos a los que le temen. Ahí hay amor de Dios hacia, hacia los que le temen, que somos nosotros. Hay una expresión de amor ahí. Siempre se acordará de su pacto. Ahí hay fidelidad de Dios también. Hay fidelidad para con nosotros. El poder de sus obras manifestó a su pueblo, dándole la heredad de las naciones. Manifestación de poder a su pueblo, o sea, amor a su pueblo, porque le manifestó el poder y también le dio heredad. Las obras de sus manos son verdad y juicio. Ahí hay obra de alabanza, otra vez. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre. Hay también expresión de alabanza, porque estamos diciendo que Él no cambia. Son todos fieles, eternos, sus mandamientos, sus palabras, hechos en verdad y rectitud. Redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto. Santo y temible es su nombre. ¿No? En verdad, el salmo entero, podemos decir, está relacionado con el amor y la alabanza de parte de Dios a nosotros y de nosotros a Él. Así que el salmo está maravilloso. Continuamos entonces con la otra característica. Dice, separa. La santidad no solo tiene un carácter determinado, sino que también mantiene cierta conducta. Se separa del mundo. La palabra santo significa apartado. Si alguno se limpia de estas cosas, es decir, propósitos deshonestos, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Segunda Timoteo 2:21. Esa es la característica principal de la santidad, es que se separa del mundo. Cuando decimos mundo no es la naturaleza, es el sistema de cosas que tienden al mal. Es decir, este mundo que está gobernado por el inicuo, dice la palabra, o sea, por Satanás, eh, lleva siempre a que el ser humano se aleje de Dios con el pecado, con la vanidad, los placeres, todo eso. Entonces, el que es santo se aleja de esas cosas, por lo cual no es posible que si nosotros somos santos estemos tratando de hacer las cosas que hace el mundo y queriendo disfrutar de lo que disfruta el mundo y viviendo como lo del mundo. No se puede, porque ahí ya se pierde la santidad. Entonces, santidad, separación del mundo, del pecado, de sus cosas. Y eso es un poco difícil para muchos cristianos, porque la cultura y el mismo mundo los arrastra de modo que no se pueden separar. Y vemos cristianos celebrando todavía la Navidad, el Día del Amor y la Amistad. Se ponen a celebrar cosas como si ellos fueran del mundo. No hay una separación todavía. Y hablan como el mundo, se visten como el mundo. Entonces, no hay santidad ahí. Así que eso es para tenerlo en cuenta y saber que separarse de esas cosas es parte de lo que es la santidad. ¿Cuál es un componente de la santidad? La separación. Vamos con consagrar. Dice, estrechamente relacionada con la santidad está la consagración. La palabra consagrar significa poner aparte algo para un uso único. Salomón consagró el templo. He aquí, yo tengo que edificar casa al nombre de Jehová mi Dios para consagrársela. Lo dijo Salomón en Segunda de Crónicas 2:4. En este versículo, Salomón afirma que está consagrando el templo para quemar incienso, para colocar los panes de la proposición y para ofrecer holocaustos. Posteriormente,
Isaías resumió el propósito del templo como casa de oración. Isaías 56:7. El templo fue consagrado para un propósito, relacionar a los hombres con Dios mediante la oración. Por eso Jesús tuvo que echar a los cambistas del templo. El templo había sido consagrado para ser casa de oración, pero los sacerdotes lo habían convertido en cueva de ladrones. Sabemos la historia, está en Marcos 17, también está en los otros evangelios, que Jesús sacó los cambistas del templo. ¿Por qué? Porque el templo se supone que era un lugar consagrado para la oración, no para estar vendiendo, comprando, y todo lo que pasa cuando hay mucha compra-venta, que hay corrupción, se vende más caro, se roba, muchas cosas malas que no tienen que estar en la casa de Dios, que era el templo en ese momento. Ya la casa de Dios somos nosotros, el templo no somos nosotros ahora, y debe estar consagrado, nuestro templo debe estar consagrado, es decir, para el Señor solamente, para la oración. Entonces, tenemos que consagrarnos. Si queremos ser santos, debemos apartarnos. Eso tiene mucha relación con separarse, consagrar. Mira, este cuerpo nada más es para las cosas de Dios, no es para estar con fornicaciones, con esas cosas, no. Así que también debemos tener esa característica de la santidad, consagrar solamente para el Señor. ¿Cuál es un segundo comportamiento de la santidad? La consagración. Así que vamos anotando cada una para ir practicándolas. Ahora voy a dejar a mi hermana Carolina con esta última parte de santificar. Adelante, Carolina. Gracias, hermano, muy bueno. ¿Cuánto tiempo vamos, hermano? ¿Te dice ahí la grabación? No dice, ¿no? No la puedo ver porque estoy compartiendo. Ah, bueno, bueno, está bien. Bueno, vamos a tratar de hacerlo corto por las dudas para que no se nos corte. Bien, muy interesante, ¿cierto? Todas estas cosas que hemos estado viendo, ¿no? Eh, la santidad relacionada con la pureza, la piedad, ¿m? La gloria de Dios, ¿no? La separación y la consagración. Normalmente, en nuestra cultura católica romana, creemos que santos son aquellos hombres que los santifican, los papas, ¿no? Que son personas especiales, que, no, que ellos mismos dicen que son santos, entonces empiezan el santo tal, santo aquel. Pero la Biblia dice que santos somos todos aquellos que creemos en Cristo, ¿eh? Que Dios, cuando creemos en Cristo, nos santifica. Son dos momentos, ahora vamos a ver más ese tema, en el sentido de que cuando ya creemos en Cristo, dice que ya somos santos, pero después hay como un proceso, ¿no? Que tenemos que avanzar. Entonces tenemos que sacarnos esa idea de que santos son los santos que la Iglesia Católica, ¿cierto?, dice que son. Y darnos cuenta que aquellos que creen en Cristo son llamados a ser santos. Eso es lo que significa, ¿no? Santo, ser apartado, separado para Dios. Entonces, ¿qué es vivir una vida santa? Es vivir una vida, como hablaba el hermano, apartada, consagrada a Dios. Que eso no quiere decir que no vayamos allá a un monasterio y nos apartemos del mundo, sino que dentro de este mundo vivamos, como dice el apóstol Pedro, de una manera santa y piadosa, esperándonos, dice, apresurándonos para la venida de Dios. Entonces, bueno, vamos al otro punto, entonces, que estaba hablando recién. Una palabra, dice, santificar, una palabra estrechamente relacionada con la consagración es la santificación. Dedicar es apartar, santificar es hacer santo. ¿Mm? En la salvación somos santificados, somos santos. La Biblia a veces se refiere a la santificación como un suceso. Segunda Tesalonicenses 2:13. En la salvación llegamos a ser, dice, santos, pero a veces también como un proceso. Primera Tesalonicenses 4:3. Por lo tanto, somos santos en la salvación y también crecemos en santidad
Segunda Corintios 7:1. Bueno, a ver si podemos buscarlo rápidamente. ¿Podés ayudarme, hermano? Para leer un poquito estos versículos, son importantes. Buscarlo de Tesalonicense. ¿Mm? Y yo busco Segunda Corintios. ¿Mm? Amén. Segunda Corintios 7. Bueno, cuando tengas el de Tesalonicense, Sí, 2:13 dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y en la fe y la fe en la verdad. Amén. amén. Y el 4:3, Está en primera, primera sí, Tesalonicense. Primera, perdón. sí, Primera dice, Tesalonicense. pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Ahí está, ¿eh? ¿Ve? Entonces ahí dice la voluntad de Dios, ¿eh? Es nuestra santificación. Entonces, hay como posición, somos llamados por Dios santos. Pero ahora, en la realidad, es un proceso que empieza cuando recibimos al Señor y tenemos que ir avanzando. 7:1, 2 Corintios 7:1, a ver, no, me fui mal. Busqué primera Corintios, espera, 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amén. ¿Mm? Es muy claro ese versículo, ¿no? Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces, ¿cuál es un tercer comportamiento de la santidad? Santificar, que ya dijimos que es hacer santo, dedicar, y dice es apartado, hacer santo. Jesucristo dice, ora por nuestra santificación. Es en la más grandiosa de todas las oraciones intercesoras, Jesús oró, y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Juan 17:19. Jesús sigue practicando, como en Juan 17:20, un cultivo amoroso de nuestra santidad. Como Jesucristo nos ama, Él quiere que seamos santos. Una vez más, no puede separarse la santidad y el amor, que estuvimos viendo, ¿cierto? Hace varios años, cuando comencé a comprender lo grandioso de la obra de Cristo, al santificarse a sí mismo a fin de que yo fuera santificado, me sentí guiado a consagrar mi cuerpo a Él. Fui a mi cámara secreta y dediqué los miembros de mi cuerpo al Señor, uno por uno. Por ejemplo, le dije a Dios, te consagro mi boca, solo hablaré lo que sea prudente y lo que tú apruebes. Mi lengua estará al servicio de tus propósitos. De esa manera dediqué al Señor mi mente, mis manos, mis pies y hasta mi estómago. He tenido que tener cuidado de qué pongo en mi estómago desde aquel día. Esto me causó un poco de gracia, causa gracia, ¿no? Eso del estómago, ¿no? Pero la verdad es que eso es otro punto, ¿no? Que a veces los cristianos no lo tenemos muy en cuenta, este tema de la alimentación. ¿Mm? Creemos que eso es algo aparte, ¿no? Entonces no cuidamos muchas veces nuestro cuerpo y comemos mal, no descansamos, no hacemos ejercicio, o sea, no cuidamos este templo, ¿no? Entonces, que yo no estoy diciendo que hay que hacer atleta, ¿cierto? Simplemente que un cierto ejercicio que ayude a mantener nuestro cuerpo sano, ¿cierto? Pero más que nada vamos a hablar del tema de los alimentos, que eso es como que no hay mucho cuidado y comemos mal y comemos cosas a veces que hay obesidad, ¿cierto? Gula, ¿m? Y todo eso es malo. ¿M?
realmente. Y no lo vemos a veces como un problema espiritual, y lo es. ¿Eh? Eso a tener en cuenta. Dice, lo exhortamos a hacer lo mismo. Conságrele su cuerpo y cada uno de sus miembros al Señor Jesucristo. Así como Jesús se consagró al Padre, nosotros debemos consagrarnos a Él. Nuestro cuerpo nunca debe servir a ningún otro propósito salvo a los de su Creador. ¿Mm? Consagrar nuestro cuerpo es una manera de garantizar que todo nuestro ser está entregado a Dios. Entonces debemos recordar siempre por el resto de su vida que es santo, apartado. ¿Mm? Eso es lo que tenemos que recordar, ¿cierto? Que nosotros somos santo, apartado para Dios, que nuestra vida ya no nos pertenece, que nuestra vida es para el Señor, nuestro cuerpo, que todo lo que hacemos, eso es la consagración, está consagrado a Él, a su servicio, a adorarle. Entonces todo en nuestra vida tiene que pasar por el filtro del Señor. O sea, si lo que yo hago, lo que yo digo, lo que yo trabajo, si eso agrada a Dios o no. ¿Mm? Si no agrada a Dios, entonces no debemos hacer tal trabajo, hacer tal cosa, o lo que decimos, toda nuestra decisión. Es como que toda nuestra vida pasa a ser de Dios y todo tiene que estar, tenemos que estar filtrando si eso agrada o no a Dios, todo el tiempo, ¿no? Y si nos equivocamos, pedirle perdón al Señor y volver otra vez a apartarnos y a consagrarnos al Señor, ¿cierto? Dice, si usted está dispuesto a consagrar cada parte de su cuerpo al Señor Jesús, comience a hacerlo ahora, dice. No tome a la ligera esta tarea. Tal vez quiera prepararse y planear un momento específico para esa consagración. Si no está dispuesto, pídale al Señor que le haga sentir esa disposición. Pídale al Señor que le ayude a identificar lo que impida tener esa disposición. Dedíquele tiempo a la oración respecto a la consagración de su cuerpo al Señor para sus propósitos divinos. Una vez que haya consagrado su cuerpo al Señor, póngale la fecha y firme la promesa que está en el margen izquierdo. Bueno, ahí al lado dice fecha, en esta fecha dedico mi cuerpo al Señor solo para sus propósitos. Bueno, esto es muy importante, ¿no? De consagrar, ¿cierto? Eh, todo nuestro cuerpo al Señor, toda nuestra vida. No solo, a veces la parte física no la tenemos muy en cuenta, ¿cierto? Pero todo tiene que estar consagrado a Él. Dios no quiere que le demos una parte, no más, de nuestra vida, sino Él quiere toda nuestra vida, como es esa canción, toma mi vida, ¿eh? Tómala, Señor. O sea, toda mi vida tiene que ser para Él, ¿no? Entonces todo tiene que estar dedicado a Él y todo lo que hacemos, decimos, pensamos, ¿eh? Tenemos que buscar de que sea lo que Dios quiere, ¿no? Que Dios limpie nuestra mente, que Dios limpie nuestra lengua, que Dios limpie toda impureza de nuestra vida. Y entonces así vamos a poder progresar en este camino, de la santidad. No quiere decir que no podamos tener un desliz, porque a veces todavía somos humanos y estamos en este mundo y podemos, ¿cierto? Perdón, podemos flaquear, pero como decía el hermano, no puede ser una práctica continua, porque eso ya es practicar el pecado. Somos santos que a veces podemos llegar a pecar, pero no que es un deporte el pecado en nuestra vida. Eso nomás, hermano. No sé si quieres decir algo de esta parte y ya podemos terminar. Si querés sacar nomás el material. Amén, muy bueno, Carolina. Esa parte, esa última parte está muy buena de consagrar el cuerpo, la mente, la boca, que sabe que la boca también es un problema para nosotros los cristianos. Hablamos cosas que no deben ser. La mente, no podemos poner cosas feas en nuestra mente. Por eso es que hay que alejarse de esas cosas del mundo, de estar viendo series, y esas cosas, porque eso nos llena la mente de cosas que no le agradan a Dios. Entonces,
hacer esa consagración es muy importante. Ojalá que todos podamos hacerla, porque tenemos que ser diferentes. El Señor dice que la santidad, habíamos dicho que es pureza. El Señor no quiere mezcla. Tenemos que ser totalmente del Señor. No podemos estar. Yo soy cristiano, pero también soy, por ejemplo, soy político también. Y me mato por mi partido político o lo que sea. Entonces, no. Tenemos que ser puros. Lo primero tiene que ser el Señor. Y lo otro, hay que ver si edifica o no edifica para ir sacándolo. Porque tenemos que ser puros delante de nuestro Dios. Así que nada, Carolina, ahí quedan algunos 4 minutos. Ya podemos entonces despedir, recordándole a todos que pueden seguir esta serie de la mente de Cristo, que está muy buena, que ya hemos hecho mucho video y vamos a seguir haciendo si Dios quiere. Así que te dejo, Carolina. Muy bien, sí. Este es un tema que podemos hablar muchísimo, ¿cierto? Eh, Realmente es un tema muy importante, ¿m? Porque somos llamados a ser santos, ¿cierto? Entonces, realmente tenemos que tenerlo muy presente cada día de nuestra vida, en cada momento, que Dios quiere que vivamos de forma santa, piadosa, apartándonos de todo lo que a Dios no le agrada. Realmente, a veces eh, tendemos a mezclar, ¿no? A, allá decir, no, por no querer entrar en el legalismo, ¿cierto? Que eso es malo también, que todo es malo, que todo, tampoco es así, ¿cierto? Pero a veces ya por no caer en eso nos vamos, ya nos pasamos de la línea, es una línea, ¿cierto? Que hay. No es que esté todo malo, de todo es malo, como hay uno, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado. ¿M? Hay que tener mucho cuidado de no pasarnos de la línea, ¿no? Porque realmente a veces nos vamos para el otro lado, ¿no? Al libertinaje. ¿M? Entonces, el equilibrio es lo que es más difícil para el ser humano. ¿M? Mantenernos en una línea, ¿no? Y no irnos para un lado o para el otro, ¿no? ¿Eh? Pero que busquemos en la palabra de Dios realmente y que, bueno, ante a veces mejor algunas cosas, ante la duda, mejor lo dejamos, porque si no estamos seguros, de que es bueno o malo, mejor no lo hacemos, ¿cierto? Porque Dios quiere que actuemos también de una forma responsable, ¿no? De que si no estamos seguros que está bien, mejor lo dejamos ahí, ¿eh? Tenemos que actuar, con nuestra conciencia tranquila, de que está bien delante de Dios lo que estamos haciendo, ¿eh? Bueno, que el Señor les bendiga, gracias y paz. Espero que haya sido de edificación. Pueden contactar con nosotros. ¿Eh? Ahí en la descripción del video van a quedar todos los medios de contacto. ¿Eh? Gracias y paz. Gracias y paz.